Bien, el enunciado nos dice: disponemos de unos listones de madera de 3 metros de largo y pretendemos fabricar unos marcos cuya base es 50 centímetros. En ese caso, debemos hallar la altura y área o superficie de dichos marcos. Siguiente cuestión: ¿qué relación funcional existe entre el área, base y altura? Y tercera de las cuestiones: debemos hallar la base y la altura de dichos marcos para que la superficie o área sea máxima. Vamos a hacer un pequeño esquema, típico problema de optimizar. Tenemos en este caso un marco. La base 50 centímetros, la altura no es conocida. Me dicen que hay la altura y la superficie. Es un problema extraordinariamente sencillo, la primera parte. Si los listones tienen 3 metros, es decir, la longitud del marco, vamos a expresar las unidades debidamente, 300 centímetros. Base 50 centímetros. Ese lado igualmente va a tener 50 centímetros. Repito, para hallar la altura y el área, 50 más 50, 100, 300 menos esos dos lados que son o miden 100, 200. La altura mide 100 centímetros. Repito, la primera pregunta es extraordinariamente infantil. Altura 100 centímetros. Por lo tanto, la superficie o área de ese marco, superficie va a ser igual a la base 50 centímetros por el valor de la altura, en este caso 100 centímetros. Efectúo la operación centímetros cuadrados. Hemos respondido a la primera pregunta. ¿Qué relación funcional existe entre la superficie o área, base y altura de los marcos? Es decir, por definición, el área de esta figura es base por altura. Luego la superficie va a ser igual al producto de la base por la altura. Y esto en términos matemáticos, lo que se denomina fórmula, es una expresión matemática que relaciona el área de esa figura en función de la base y de la altura. Vamos con la última pregunta, que es la parte esencial del problema. ¿Cuánto ha de medir la base y la altura para que la superficie del marco sea máxima? Entramos con el típico problema de optimizar. Para optimizar siempre seguimos el mismo razonamiento. Primero, disponemos de la llamada función objetivo. Segundo paso, vamos a ver si existen posibles restricciones. Sencillo, si los listones que yo voy a utilizar miden 3 metros o lo que es lo mismo 300 centímetros, quiere decir que el perímetro de esos marcos tiene que ser igual a 300 centímetros. Y el perímetro equivale a expresar perímetro, que son 300 centímetros, tiene que ser igual a 2 veces b más, evidentemente, 2 veces h. Expresión que es simplificable, todos los términos divisibles entre 2, llegamos a esta expresión matemática. En términos matemáticos se denomina restricción, es decir, es una condición que van a cumplir b y h. Si tengo 300 centímetros de un listón de madera, cuando yo haga el marco, la suma de esos lados tiene que medir 300. Llegamos a esa restricción. Primero, función objetivo. Segundo, restricción. Tercero, la función objetivo debe quedar expresada en función de una sola variable. Y aparecen dos variables. Si yo despejo h en esa expresión, 150 menos b. Me voy con este valor de h a la función objetivo y sustituyo. Y en ese momento la función objetivo va a quedar expresada en función de una sola variable. La superficie o área de esas figuras va a ser igual al producto de la base por la altura, que equivale a esa expresión. Opero 150b menos b elevado al cuadrado. Tenemos la función objetivo expresada en función de una sola variable.
A partir de ahora el problema se limita al cálculo, en este caso, del máximo de la función. Vamos a recordar que tenemos esta expresión matemática, denominada función objetivo. 150b menos b elevado al cuadrado. Me dicen que hay el valor de b y el valor de h para que el valor de esta superficie sea máximo. Optimizamos. Debemos hallar el máximo de la función. Para hallar máximos o mínimos, siempre el mismo procedimiento. Primero, vamos a hallar la llamada función derivada. Como he expresado mediante S la función, vamos a expresar S', derivada de un polinomio. 150 menos derivada de b al cuadrado, en este caso 2b. Segundo paso. Cuando tengamos la función derivada, o también llamada derivada primera, vamos a ver qué valores anulan esa expresión. Es decir, qué valores hacen que esto valga cero. Igualamos a cero la expresión. Llegamos a una ecuación extraordinariamente sencilla que vamos a resolver de memoria. Si despejo b, evidentemente toma el valor 75. Menos 2 por 75 menos 150, 150 menos 150 igual a 0. Es decir, si en esta expresión matemática, que es una función, b toma el valor 75, se anula la derivada primera. Este valor es un posible máximo o mínimo de la función. Tercer paso, vamos a confirmar si es un máximo o es un mínimo. Y llegados a ese punto, tres procedimientos que hemos visto en teoría. Para comprobar si es máximo o mínimo, primer método. Si yo representara en una recta ese valor, que es posible máximo o mínimo, nosotros sabemos que se va a tratar de un máximo si por la izquierda de ese valor pasa de ser creciente a ser decreciente. Se va a tratar de un mínimo si pasa por la izquierda de ser decreciente a ser creciente. Luego, si doy valores por la izquierda en la función inicial, repito, se dan valores en la expresión analítica de la función inicial, en esa expresión. Si pasa de ser creciente a decreciente, se trata de un máximo. Si pasa de ser decreciente a creciente, se trata de un mínimo. Segundo método matemático, que es el que vamos a utilizar. Vamos a hallar el signo de la derivada primera. En este caso debería expresar S'. Y, si entendemos el significado de la derivada primera, por la izquierda la derivada primera ha de ser positiva, por la derecha ha de ser negativa. Se trataría de un máximo. Siguiendo el mismo razonamiento, si por la izquierda de ese valor de x, en este caso de b, la derivada es negativa y por la derecha positiva, se trata de un mínimo. Y habría un tercer método analizando la derivada segunda. En este caso sería muy sencillo. Vamos con la derivada primera, procedemos de la siguiente forma. Signo de la derivada primera por la izquierda del 75. Voy a tomar, por ejemplo, el valor 70, me lo llevo a la función derivada, menos 2 por 70 menos 140. 150 menos 140, signo positivo. Tomamos un valor por la derecha, por ejemplo el 80. Menos 160, al efectuar la resta, valor negativo. Si el signo de la derivada primera por la izquierda es positiva, por la derecha negativa, evidentemente se trata de un máximo de la función. Para b igual a 75, evidentemente centímetros, se trata de un máximo de dicha función. Nos vamos inicialmente al recuadro que dejamos en su momento, como 150 menos b es igual a h. Recordad que surgía de la restricción, despejo el valor de b y hallamos el valor de h. b vale 75, 150 menos 75, 75 centímetros. Es decir, de los infinitos marcos que puedo fabricar, que tengan forma la que hemos analizado en su momento, de esos infinitos marcos que puedo realizar con un listón de 3 metros o 300 centímetros, el de mayor área
va a ser aquel en el que la base mide 75 centímetros y la altura igualmente mide 75 centímetros. Evidentemente, se va a tratar en este caso de un cuadrado. Si a alguien le hace ilusión, podéis hacer distintos marcos con distintas medidas, halláis las distintas áreas, vais a ver que si la forma de ese marco es un cuadrado, el interior, área o superficie, va a ser en este caso la mayor. Ejercicio resuelto.